llegas a este tipo de conclusiones sin más ni más. O sea, tienes todo este tipo de situaciones y pues la verdad que sí da, o sea, a mí me da pereza que se haya forjado toda esta guerra de trincheras por una poca comprensión, ¿no? O sea, de verdad, a mí esto me tomó 3 días, o sea, yo estuve en una investigación 3 días de esto y no llegué a la conclusión de me van a leer el cerebro, porque ni siquiera el mismísimo que tanto mencionan habla de específicamente eso. Inclusive lo pueden leer en los artículos que él plantea, los neuroderechos. Es exactamente lo mismo, no hay más que eso. Y es todo lo que tenía que decir, particularmente con este tema. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Voy a centrarme en el tema. Voy a evitar cualquier mención personal o referencia a los comentarios que se dieron hace un rato. Bien, Justre, para la información de todos, pueden buscarlo en este momento, no es parte. Él lideró y es uno de los directores del proyecto BRAIN en la actualidad. Él hizo esta propuesta al gobierno de Barack Obama y el proyecto ya lleva 10 años, con una proyección para el 2030. Y sí, aproximadamente son más de 100.000 neurocientíficos que son parte del proyecto. Lo pueden buscar ahora mismo, aquí y ahora, en Internet. Si gusten, Google, la inteligencia artificial, si tienen algún sesgo con la herramienta, no sé, si quieren vayan hasta una biblioteca, no tengo problema, si les gusta ser románticos, pero el dato es lo mismo, ¿ok? Referente al tema de que Rafael Yuspet, o cómo se están refiriendo a esta eminencia, que por cierto es el neurocientífico más importante a nivel internacional, voy a leer un poquito por la falta de respeto hacia esta persona que claramente tiene credenciales y es experto en el tema, versus personas conspiranoicas, posiblemente en TikTok, que hay que creerles porque sí. Yo Nos no estoy estás negando diciendo que personas tengan, no conspiranoicas, estoy Victoria. negando que ¿En tengan serio tenés la cara conocimientos de en venir sus a decirlo áreas. acá? Sos una Nilo, desubicada. quisiera evitar Sos una hablar contigo. desubicada. Llegaste tú a No, no. decir que No, yo no, era no, no, solo una no. Pará, psicóloga, porque que vos yo no venís podía acá. hablar de No, 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 no. neurociencia. Victoria, vos no podés Y venir para que acá y sepas, subir, los empezar a insultarnos y neurocientíficos también son esperar que no psicólogos. Ya si te respondamos. escucho un rato, estoy Porque, a ver, hablando yo, presentá de ahí vos tus podemos hablar. Si te credenciales. quieres agarrar de Presentá lo que vos tus digo, agárrate. credenciales, Si quieres, loca. pongo el audio Presentá donde vos tus, estás presentá vos tus Nilo, refiriéndote de credenciales. manera negativa. Presentá Nilo, vos tus credenciales. Estoy hablando, Nilo, por favor. sí, deja a Vitoria un rato y ya te dejo a ti. Sí, Ah, claro. ¿nos van a insultar? Por ¿Van a dejar favor. que nos insulten No, a pi a pa? yo no estoy insultando a nadie, Nilo. ¿Dije Nilo? Ok, voy a seguir, por Acabas de favor. subir, hiciste una Ok, generalidad voy a diciendo seguir, personas que por sí tienen favor, Nilo. credenciales, no Gracias. como otros. Rafael Yuste es un reconocido neurobiólogo español, catedrático de ciencias biológicas en la Universidad de Columbia, impulsor del proyecto BRAIN, investigación del cerebro mediante neurotecnologías innovadoras y director del Centro de Neurotecnología de dicha universidad, enfocado en descifrar el funcionamiento del cerebro mediante nuevas tecnologías para entender la conciencia y la memoria. Carrera académica, catedrático en Columbia, director del Instituto Cavill de Ciencia Cerebral y del Centro Neurotecnológico NTC. ¿Ok? Nacido y formado en Madrid, estudió medicina y se trasladó a Estados Unidos, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Enfoque de investigación, desarrolla métodos ópticos y de imagen como la imagen de calcio y microscopía de 2 fotones para estudiar los microcircuitos corticales y la actividad neuronal. Proyecto BRAIN es uno de los ideólogos y principales impulsores de esta iniciativa científica global para mapear el cerebro humano, equivalente al proyecto del genoma humano y su mapeo. Objetivo: busca entender cómo se genera la conciencia, el pensamiento y la memoria con implicaciones para la educación y el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Neurotecnología, pionero en la aplicación de neurotecnología para manipular y entender la actividad cerebral. Ojo, manipular y entender la actividad cerebral, planteando incluso debates éticos sobre el futuro de la cognición humana. Por eso su amplio abordaje por los neuroderechos, impulsor y legislador en 6 lugares en el mundo, incluyendo Chile, Brasil, España y 3 estados en Estados Unidos. Por cierto, también... me llama mucho la atención Perdona, Socrático, quiero que esto aclarar haya también pasado algo. en Chile. ¿Por qué razón de repente dio con alguien de Chile para Porque en aprobar esta ley? este proyecto BRAIN está involucrado, hay varios países y entre ellos también está Chile, está España y está Brasil. Son neurocientíficos alrededor del mundo.
No solamente es en Estados Unidos este proyecto. Ya, pero me refiero, si esto es un tema científico y hay una publicación, serían los estados los que tienen que hacerlo. ¿Por qué simplemente Chile decidió esto? No solo lo decidió Chile, lo decidieron varios países. Te acabo de mencionar 6 lugares. Y por si acaso, perdón de interés, estoy hablando aún. Por si acaso quiero aclarar que no estoy sola en la llamada. También está Enki en el teléfono conmigo, porque somos los implicados en que estábamos difundiendo la información. Y por cierto, las respuestas que estaba leyendo Suzette son a partir de Notebook LM. No es solo una inteligencia artificial genérica que busca lo que sea de Internet y se podría equivocar. Fue alimentada exclusivamente con los más de 35 DOIs y para arriba ascendiendo, porque, ojo, es un equipo de más de 100,000 investigadores que se están dando ahora en la revista Nature. O sea, esto no es, ¿cómo puedo decir? Desinformación. No es solo un artículo periodístico, son DOIs, son miles de vamos a decir, investigaciones que se hacen y que se están ahora subiendo y que se suben desde hace ya más de 10 años que está el proyecto, ¿ok? Y esta herramienta está alimentada solo y exclusivamente con estos DOIs de pago, que los hemos conseguido, cada uno como $20, pero los tenemos todos completos y enteros, los hemos estudiado estos días. No les digo que, tengo dominado todos de memoria, así que obviamente voy a aplicar también la inteligencia artificial para referirme a las fuentes, y estamos acá para escuchar sus objeciones. Vamos a evitarnos entrar en temas personales porque eso es lo que no nos interesa, por favor. Y vamos a dedicarnos a por qué tienen y qué tipo de preguntas tienen frente a la investigación. O sea, cuáles son sus cuestionamientos. Eso, por favor, quiero que sea el talle de la conversación. Y acá está Enki también, él también los va a saludar. Dale, Enki. Hola, hola, no sé si se me escucha, probando 3, 2, 1. ¿Puedes venir directo? No, está ocupado. Venga. Bueno, aquí mi pregunta sería directa. ¿Cómo puedes, dentro del parámetro ontológico, darle la posibilidad o la tangibilidad de medir una estructura incapaz a la ontología? Es decir, ¿cómo puedes cuantificar un círculo cuadrado? Tengo una idea, los papers no hablan de cuantificar círculos cuadrados. Sí, ¿No acabas de decir que pueden replicar el pensamiento en un aparato? Mira, había dicho a Nilo que iba a tener ella la palabra, me gustaría dársela. Claro. ¿Qué decir? Así como en algún momento Victoria se abstuvo de hacer algún tipo de tertulia con Whitecat, yo no tengo nada que preguntarle a estos dos individuos. Si ustedes quieren seguir, pueden hacerlo tranquilamente. Yo voy a proceder a retirarme del panel por si alguna otra persona quiere subir. Todo lo que a mí me preguntaron que era correspondiente con el tema, ya lo respondí. Todas las preguntas de Suzette también las hice. Las de Chamaya, de igual manera, también las hice. Creo que con todo el respeto posible que pude otorgarles, pero yo sé claramente las negras intenciones que tiene esta mujer y no voy a caer en eso. Así que muchísimas gracias por el espacio. Fueron muy amables conmigo. Gracias, Suzette, por la defensa. Gracias, Socrático, por la palabra. Así que, bueno, me retiro. Que tengan una muy buena tarde. Dale, Nilo, cuídate. Perdón, las negras intenciones, Nilo, la que anda denostando como persona eres tú constantemente. Yo ni te he mencionado, Bueno, a ver, una cosita. Yo solamente para comentar rápido, o sea, a ver, aquí con el tema, ¿verdad? Con lo que se mencionó de Yuste, que aquí se le está dando una pulidísima bien canija, o sea, imagínate. Pero yo sé que él fue, o sea, mi investigación no fue breve, ni mucho menos. O sea, si no mal recuerdo, él estuvo en una propuesta del Brain Activity Map, precisamente por ahí en el 2011, fue un coautor, ¿sí? Y ya después, posteriormente, si no mal recuerdo, el 2 de abril de 2013 fue cuando Obama oficialmente activa la iniciativa Brain, ¿no? Como un programa que es en esencia federal, bueno, público federal, ¿no? O sea, varias agencias están inmiscuidas tienen inversiones dentro del proyecto, porque es un proyecto pues a gran escala,
¿sí? Y cuando yo se habla de esto, pues él simplemente dice, ¿sabes qué? Pues yo hablo desde mi perspectiva con respecto a lo que yo planteé, ¿sí? Que él plantea un documento o una entrevista que se llama El origen del cerebro, bueno, el origen de Brain, pues, el origen de Brain, la iniciativa, ¿no? Pues algo personal, una encrucijada personal, y él va describiéndote poco a poquito cómo describe ese proceso, pero jamás te lo habla como un proyecto personal, que haya sido un impulsor, no lo vuelve el generador de absolutamente nada, pero sí lo vuelve un gran participante, ¿cómo no? ¿Verdad? No ahí está diciendo que no. Ahora, el, Perdón, director... Enki quisiera agregar algo, por favor. Dale. Adelante. Solo se había terminado, pensé que había terminado, solo se había terminado. Ah, ok. Bueno, el director actual si no, ay, se me olvidó el apellido, John J. algo, es un doctor también, él es el director actual de esa investigación, ¿sí? Y si tú buscas en la Multi-Council Working Group o en los Neuroethic Working Group, tampoco aparece Juste en ninguna de ambas. Y eso significa que Juste es un donadie por no aparecer en ambas. No, nadie está negando aquí la autoridad de Juste en ningún momento. No sé qué momento se malinterpretó mi comentario y dije Juste es un pendejo. ¿Terminaste? Okay, Dale. Dale. sí, yo creo que el asunto no va por considerar a Juste o no una autoridad, sino que se intentaron desacreditar, digamos, los experimentos y los estudios únicamente basándose en que si lo dijo Juste, cuando efectivamente, como acaba de decir él, Juste es uno de los tantos participantes. Se le da un papel importante porque efectivamente fue el que originalmente tuvo la idea, pero hubieron conflictos de intereses, hubo un problema y de hecho se reemplazó el equipo por uno completamente nuevo y resulta que al evaluar los estudios y si llegarse a las mismas conclusiones fue cuando se valoró el estudio y por eso el proyecto Brain inició, para de hecho eliminar conflictos. Concepto Todo esto, este es el misunderstanding que están teniendo ustedes, ¿sí? No, el que tienes tú. La cosa... no, bueno, Perdón sí, mi inglés, ¿cómo? es el malentendido. La cuestión aquí es que se está utilizando esta palabra de decode, porque aparece decode, como lectura. O sea, que te pueden abrir, y por eso hice la comparación, que te pueden abrir como un libro abierto. Y eso no es así. Inclusive Juste lo que dice es, yo activo esta parte de los neuroderechos porque yo tampoco quiero que arbitrariamente cualquier persona pueda decidir iniciarme en un proceso de codificar cualquier tipo de información de mi cerebro, que consiste en datos muy específicos. Por eso también se habla de entrenamiento de la IA y también, ¿cómo se llama? La disposición de las personas al participar, ¿sí? Porque no se sabe Es que Artosh, perdona, ese es el problema, No, déjalo justamente. terminar, Vicky. Ah, ya, dale. Vicky, déjalo terminar. Ya. Dale. No, es solo eso, güey. Y eso, Okay. que ya lo digan los artículos y que lo diga yo usted. No sé qué están Ok, entendiendo mal. ok, vamos a hablar. Dale, Enki, tú primero, luego yo. Claro, por ejemplo, a la pregunta de que si lleva meses entrenar el modelo de IA, porque efectivamente se están usando para algunos de los proyectos, no para todos los métodos para poder tener estas decodificaciones, / lectura de mente, que es una de las interpretaciones científicamente aceptadas. La respuesta es que no tarda meses.
ya que no requiere meses para lograr un rendimiento funcional. Los avances en inteligencia artificial y neurotecnología han reducido drásticamente estos tiempos de entrenamiento necesarios. Básicamente tenemos que en menos de 2 semanas se han reportado ya entrenamientos significativos según el estudio de neuroprótesis del habla de Medcharate del 2023. Hay récords de 13 a 14 días, o sea, los métodos han mejorado tanto que se han reducido casi a la semana. Es decir, no lleva meses. Por otro lado, es verdad que para este tipo de entrenamientos se está usando una IA, pero no es que la IA estaba utilizando el método de adivinación de teclado automático como en los teléfonos, ya que se está extrayendo y se está logrando obtener exactamente coherencia cognitiva de lo que se dice. Si fuera únicamente adivinación rellenada de la IA, las oraciones predichas serían historias coherentes pero aleatorias. La conclusión, o mejor dicho, los resultados experimentales, es que no arrojan narrativas coherentes aleatorias, arrojan la narrativa directa que la persona en cuestión está pensando. Y sobre el otro asunto también de que si solo fuese el asunto de una especie de codificación específica, lo cierto es que los algoritmos han mejorado tanto y las técnicas han mejorado tanto y también se han encontrado espacios semánticos compartidos en un 90% de precisión entre las personas, que ya hay experimentos empíricos hechos hoy en día, funcionales, donde se pueden, por ejemplo, entrenar una IA para mapear el espacio semántico compartido de unas 20 personas, pero luego utilizar esto en una persona que no se le hizo el entrenamiento y ver que efectivamente funciona, incluso independiente del idioma, ya que la máquina no está interpretando semántica, sino que es significado. Básicamente, cuando yo pienso en manzana, por ejemplo, o un americano piensa en Apple, el patrón neuronal de significado es igual, aunque puede estar distinto en el cerebro, pero la IA ha sido capaz de reconocer incluso esta separación a distancia o pequeñas y leves modificaciones a través de la plasticidad cerebral. Esto la IA ya es capaz de patronizarlo. Claro, Y funciona. y Esa es la y cuestión. lo importante acá es que no se está diciendo, y en ciencia no se ocupa, y tú lo sabes, Artosh, 100%. O sea, que no podamos leer un 100%, no está desacreditando que no se está leyendo de manera parcial o semiparcial, dependiendo la técnica que se esté ocupando. Si utilizas una fMRI, si utilizas un electrodo conectado directo a estas interfaces computadora-máquina al cerebro, la fiabilidad y la confiabilidad sube, pero estrepitosamente, incluso anulando el ruido cerebral con estas técnicas. Y, ojo, no estamos aquí, y tampoco Justre dijo que esto es como una falacia de falso escocés que se está ocupando. En ningún momento, y pido a la gente que vea las grabaciones de todo, hemos dicho que se pueda leer al 100%. Eso es algo que ustedes se lo sacan. Igual el otro punto, Eso, Victoria. el otro punto de decir que hay esta lectura como libro abierto. Lo que se está haciendo acá es que sí se debe reconocer que ya se está decodificando, y esto de la lectura mental no es un capricho mío, está así escrito en los DOIs, no solo de Justre, de sus investigadores, ¿ok? No Pero es que nosotros hay que saber estamos entender qué quiere decir con lo de lectura. Es que tal así parece ser que Pero lo lee todo perfectamente. Y ese es el problema. Pero es Aquí que ¿cómo estamos se dijo? con un problema de abstracción, de decir, de 0 a 100 ¿en qué punto estamos? Y la discusión se pone muy tonta por esto. Yo, No, yo es que no quiero es por hacer eso una la discusión. pregunta para Perdón, yo de interés, comprenderles. danos un rato de interés, no hemos terminado, por A ver, favor. no, porque por ahí cuando Enki te pide la fuiste palabra, no está. soltaste, ¿Puedes esperar soltaste interés un una- rato, por favor? Es que soltaste estamos una hablando con falacia cuando tú Arthur. te ¿Nos fuiste, puedes dar por un eso. rato, por favor? Gracias. Me Dale, gustaría Enki. preguntarle directo a Enki, porque pues Enki es adiestrado en el mundo de la filosofía, y para yo poder entender algo, Enki, la pregunta es directa para ti. Del mundo metafísico, ¿puedes cuantificar ontológicamente, matemáticamente las acciones? Porque Victoria literalmente cuando ella se fue, dijo que sí. Respondo. Adelante. No existe tal cosa como mundo metafísico. Metafísica es una palabra que utilizamos para señalar una rama de la filosofía. Es una metodología, es una disciplina, no un mundo, un estado, ni una cosa. Ok, bueno, entonces, ¿a qué, digamos, a qué pensamiento filosófico te adjuntas? Porque yo sí conozco el mundo metafísico, planteado por Aristóteles. Es el mundo de la dianoia. Sí, eso lo entiendo,
Lo que ocurre con esto es que tienes que Ah, entender por fin, ¿existe o no existe? A ver, espérame, ¿existe o no existe? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? que no existe el mundo metafísico. Por fin, acabas de decir que lo entiendes y ahorita ya me dices que no existe. Perdona de interés, la discusión no es filosófica. no, en ¿Podemos serio. seguir con la discusión científica con Artosh, por favor? Artosh, no sé si se entendió ahora lo que te acabo de decir. Sí, por supuesto. A ver, es que aquí yo, por ejemplo, no voy a partir diciendo que... A ver, sí se dijeron ciertas cositas, pero mira, para regresar, el pasado pisado, vamos a dejarlo así. Está todo grabado, Artosh, Sí, así que es lo tú, que- tú es lo solo, que- tú solo es lo que- argumenta. Alto. A mí honestamente tampoco me interesan cosas de acusaciones pasadas. Yo solo quiero hacer una pregunta muy concreta. Arthur, A ver, ¿qué? te ponen una de estas máquinas a ti, que no se entrenó con tu mente, no se entrenó con tus patrones neuronales, y te dicen, no digas nada, cierra los ojos, piensa en toda una escena, y la máquina es capaz de replicar en un 80% de precisión. ¿Tú dirías, caramba, está teniendo una lectura parcial de mis pensamientos, o dirías que no? Si esa fuera la situación, haría tal afirmación. Desgraciadamente, it didn't happen. Bueno, eso es lo que Así se que- ha logrado en los experimentos. Dilo en Eso es lo que español. se ha logrado en los experimentos. Dilo en No. español, porque no, la gente no te va a entender, Artosh, por favor. No. Sí pasa. La cuestión de ese tipo de situaciones, y, o sea, eso realmente, o sea, en lo que se ven los experimentos de Juste, eso no se ve así. Precisamente por eso se necesitan condiciones muy específicas. A ver, que al yo decir se necesitan condiciones muy específicas para que esto se pueda suscitar, no significa que en un futuro no vaya a evolucionar y que, bueno, sea más rápido y todo esto, lo que tú comentabas. Ahora, con el tema Pero del- Artosh, perdona, el debate no es si se puede hacer a lo fácil. El debate es que se puede hacer, ya sea bajo unas condiciones. Ese es el punto. O lo pongo- A ver, es que, espera, es que aguántenme, denme chance. O sea, a ver, no sé si escucharon mi discurso inicial, pero mi discurso inicial no fue negando en absoluto nada de lo que presenta Juste, y que el diga socrático o sucede si yo dije algo en contra de Juste o estas personas. Yo no- Perdona, Nobody, es que ahora se dijo esto, pero Wyckoff negó los experimentos en el A ver, Aidenki. Dijo que eran a ver, falsos. a ver, Dijo que- escúchame. escucha, Nobody. Dijo que eran falsos, textual. A Y ver, tú estabas apoyando esa moción. Ahora dices lo contrario. Te escucho. a ver, sí. A ver, para empezar en ese, como le decía aquí, el pasado pisado, pero bueno, vamos a tomar ese dato, ¿sí? Yo creo que todas las dudas respectivas de cualquier área de expertise, porque la neurociencia es una área multifacética, ¿sí? No es multidisciplinaria, perdón, no es únicamente... Sí. Nilo ya supo que los psicólogos también son neurocientíficos y A se ver. dedican a la investigación. A Porque ver, dijo lo no. contrario. No, no. ignoremos todo eso. Sí, bueno, verdad. Vámonos ahorita a lo... Claro, verdad. Perdona, Tranquilo. Artos, continúa. Ok, bien, vamos a dejar los insultos aparte, ¿ok? No son insultos. Ajá. La cosa es que aquí lo que yo estoy diciendo, sobre todo con lo que trae Enki a colación del espacio, el espacio semántico compartido, dijiste, ¿verdad, Enki? Sí. ¿O estoy mal? Ok, fíjate. Aquí en estas situaciones, o sea, nosotros podemos entender, ¿sí? Los patrones de actividad distribuidos. Eso es lo que es un espacio semántico compartido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos patrones? Sí, se representan matemáticamente y obviamente también en la IA en un formato especial 3D, supongo, como un vectores y puntos, ¿sí? Un espacio geométrico, ¿sí? Entonces, aquí tú puedes distinguir ciertas observaciones y conceptos, esencialmente, que ya eso se hacía previamente, ¿no? Con el fMRI y el propio lenguaje esencial o natural, ¿sí? Donde se construyen precisamente mapas semánticos del propio córtex que predicen cómo va cambiando pues esta señal según pues lo que tú hayas escuchado, ¿no? Es como una interpretación. Obviamente para esto hay muchísimas interpretaciones y modelos que la verdad son tantos documentos que no me los leí todos, o sea, tampoco voy a alardear. Sí leí unos cuantos, pero vamos a ver, creo que me limité a unos 20. Entonces, cuando nosotros decimos que es compartido, evidentemente también hay que aclarar que no es idéntico, ¿sí? Porque ningún cerebro es parecido. Ni el mismo patrón es el mismo en el box, ¿sí? Entonces,
¿Qué significa esto? Que las geometrías que se representan o la propia estructura, espacio que se está dando allí, puede ser similar entre personas. Y las técnicas que leí que se utilizaban, pues es el hyperalignment, más o menos, que básicamente es que tú aprendes, ¿sí? O sea, le enseñas a una persona a cómo proyectar esos patrones en un espacio común, ¿sí? Y eso va a generar una preservación geométrica, ¿sí? Y esto puede pasar entre 2, 3, 4, 5 individuos que se les presente lo mismo. También está el SRM, que es el Sharp Response Model, que básicamente eso ya es una extracción de la representación al momento de las diferentes personas cuando varios se ven sometidos al mismo tipo de estímulo. Ahora, cuando nosotros hacemos ok, entonces esto es prácticamente leer el pensamiento, algo parecido. No, realmente no esencialmente, porque nadie te menciona eso. Sino que aquí se vuelve a tomar el tema de decode. Tomas una señal cerebral que la puedes interpretar como puntos o vectores, esencialmente, y en un modelo entrenado, llámese IA o algún tipo de software externo que esté capacitado para interpretación de este tipo de modelos, se puede predecir qué concepto o estímulo es más probable. O sea, y a través de esa probabilidad te dan con un porcentaje de exactitud alto o bajo, dependiendo de cuánto tiempo hayan sido sometidos los pacientes a dicho estímulo parecido, pues ahí te va a arrojar el porcentaje, ¿sí? Entonces tú requieres datos, esta es un poquito más invasiva porque requieres obviamente FMRI o implantes directamente, obviamente de nuevo aquí entra el entrenamiento a la persona, es decir, someterla al mismo tipo de estímulo, tienen que estar muy bien definidos la cantidad de estímulos y qué tipo de estímulos van a ser, y obviamente que tengan una alineación en ese espacio en común, ¿sí? En base a la información que yo tengo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué desarrollo esta parte con Enki? Bueno, porque esto no es exactamente lo que maneja Juste, ¿sí? Esto es un tema aparte, que podría estar interrelacionado, sí, pero no es esencialmente lo mismo. Ahora, mi énfasis es, si vamos a tener una pelea durante horas sobre que decode o decodificar no es leer, la verdad es que es una pérdida de tiempo, porque no es leer, ¿sí? Esa parte no se puede utilizar allí, porque leer obviamente implica otros términos, implica otros problemas y otros tipos de desarrollo. Eso es toda la crítica que yo que les he querido hacer durante como 5 o 6 días que lleva todo este rollo. No he podido porque pues claramente estoy ocupado. Eso es lo que tengo que decir. ¿Tienen alguna objeción? Sí. A ver, adelante, aviéntala para platicar. Sí, por supuesto. Sí, yo entiendo el asunto de que la IA tiene que entrenarse y que pueden algunas ser invasivas, otras no tanto, y que el espacio compartido es verdad que no es idéntico, pero es que eso ya está también estudiado. Esa parte ambigua que nos hace ser distintos es únicamente un 10%. Resulta que el 90%, prácticamente el 90% del sistema, esta parte semántica compartida que tenemos, es prácticamente la misma. La variante de la ambigüedad es solo un 10%, que esa, de hecho, es la misma que nos afecta en el día a día. No por algo estamos aquí peleando entre decodificar y leer, por cuestiones del distinto español por países, por una cuestión cultural, sesgos emocionales, religión, partidos políticos. Tenemos ambigüedades irreconciliables que representan un 10%, más sin embargo no por eso no nos podemos comunicar, porque de hecho lo hacemos. Comunicamos a pesar de esa carencia del 10%. Ese otro 90% que logramos resolver en el habla del día a día, estas técnicas ya han podido resolver de manera. De hecho, muchos de los experimentos han hecho el tal de que entrenan a una persona, por ejemplo, el máximo de 20 días, por ejemplo, y digamos que luego de las 16 horas diarias, el taxón de entrenar una IA para que mantenga la coherencia de la predicción de lo que la persona piensa, bajó a 1.6 horas por día. Sin embargo, luego de 40 días se congeló el aprendizaje y resulta que mantuvo la consistencia en un 96% de precisión de lo que la persona piensa en una lectura después de que la persona se fue por 61 días sin entrenar la IA con ella. Es decir, hay un punto en el que la IA alcanza y reconoce los patrones incluso de cambio en el espacio semántico de la ambigüedad, y a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios entre la estructura, cambios por plasticidad, cambios por ruido biológico como haber bebido café, estar cansado o agitado, la IA ya pudo reducir ese ruido, que de hecho es físicamente posible porque nuestro propio sistema, que también es físico, lo hace todo el tiempo. Entremos a una discoteca con mucho ruido, por ejemplo, sonido, ¿no? Tenemos parlantes, gritos por todos lados, y más sin embargo, si
nos focalizamos, somos capaces de entender a la persona que nos habla enfrente. Somos capaces de filtrar ruido. Las IAs han aprendido a hacer esto también con el ruido biológico. Entonces, este asunto de leer la mente o decodificar la mente, si bien la pelea puede llegar a ser semántica y la pelea va a ser esa, yo simplemente me pongo para efectos prácticos, ¿no? Porque si no se va a aceptar que esto es leer la mente, sino que lo que se va a aceptar, que es decodificar la mente, que yo no tengo problemas con que se diga decodificar, porque para efectos prácticos es lo mismo, para mí es como que me digan, no, Enki, estás equivocado en decir que el robot está caminando, el robot no camina, el robot lo que hace es que tiene un sistema que le hace poner un pie delante del otro para movilizarse en el espacio. Bueno, para efectos prácticos yo llamaría eso caminar. Ahora, yo le preguntaría en todo caso a Nobody que si él no está de acuerdo con llamar lectura de mente, ¿qué es a lo que él llamaría leer la mente? ¿No? Porque yo lo único que veo son salidas dualistas, donde se piensa que la mente es un proceso no físico al cual no se puede acceder, y no sé, yo siento que se ha estado tratando de sin darse cuenta, invocar un dualismo. Lo podría entender por uno de los otros participantes, porque a pesar de ser físico, es católico y claramente hay un interés religioso por no aceptar que esto se pueda hacer, pero yo quisiera saber cuál es la otra postura, ¿no? ¿Cuáles son esas imposibilidades bajo lo que él entiende de leer la mente? Porque posiblemente ¿A quién te estás refiriendo? A Whitecat, pero ahorita está Whitecat aquí y él va a apelar. Ok, discúlpame, ¿que ya terminaste? Sí. Ok. Mira, ya nomás para terminar, para darle chance a que Whitecat que acaba de subir, ahí te va. Eso del 90%, necesitaría yo ver información al respecto. Te voy a decir por qué, porque lo que yo leí, que básicamente fue estudios de Hutt y Coles del 2016, 2020 y 2024, realmente en este tipo de dimensiones compartidas o estructuras geométricas llega a capturar a lo mucho con una variancia de un 47%. Y eso contraestimula. ¿Qué buen ejemplo pusiste ahí de que cuando una persona regresa después de cierto tiempo vuelve a pasar lo mismo con cierta precisión? Sí, por la predisposición, por el método utilizado. Pero bueno, eso es en base a los estudios que se leían, ¿no? De cuando tú construyes un espacio semántico de propio grupo de las primeras 4 dimensiones compartidas, te van a implicar un promedio de al menos un 19% de la varianza total del modelo, ¿sí? Y eso no es un ajuste, vamos a llamarlo como los tomistas, ¿no? Ajuste fino en un sujeto específico, ¿sí? O sea, esto puede variar dependiendo de la predisposición de la persona, uno, al tratamiento, dos, a estar donde está, y obviamente a los tipos de estímulos, qué tan sensible es, ¿verdad? Eso del 90% me quedó muy tajante. Igual, información me ha de faltar, quién sabe, vamos a dejarlo al aire. Y la otra es, para mí leer la mente no es, yo no postulo un dualismo, llevarme a eso la verdad es perdóname que lo diga, pero para mí me parece un postulado bastante ridículo. La pregunta sería para ti, ¿qué sería leer la mente? Queremos tu respuesta. Por eso digo, yo no soy dualista, para mí la mente, el pensamiento es un proceso físico netamente, entendiendo físico como algo dependiente de la materia, es decir, el cerebro, la mente es el cerebro, así de simple, para no perdernos y con verborreas. Sí, Pero para mí puedes leer responder la pregunta. sí, para mí leer la mente, sí, es que, o sea, que para mí se refleje exacta y específicamente lo que estoy pensando, no con palabras, ¿sí? O sea, que literalmente mi pensamiento se vea reflejado, si lo quieres ver así. No sabría cómo especificártelo, pero pues más o menos sería esto. O sea, es decir... Nobody. ¿Y eso que tú estás diciendo es lo que tú crees que en el DOI quieren decir? No, en el DOI no dicen eso. Pues ya está, solo es eso. Si es que lo que te digo, que es una pelea de semántica. Dawkins, no sé a qué hora llegaste, pero eso ya lo pasamos hace ratito, güey. No vamos a regresar, lo siento. Mira, pero acaba de subir Whitecat, que ha sido el que todos han invocado. Entonces, a mí me gustaría darle la palabra a Whitecat. Antes de darle la palabra a Whitecat, solo para cerrar la idea de Nobody, básicamente, y tú lo sabes, no hay un 100% en ciencia. Incluso en el mismo pensamiento, como tal, no hay como una totalidad de lo que la persona está pensando, por lo que sabemos de la teoría de emergencia de la información, el espacio global de trabajo, de memoria, y todo este tema de estos oleajes neuronales que se van traduciendo en las ondas sinápticas. O sea, siempre hay como una especie de pérdida.
Entonces, este 100% que tú estás exigiendo para poder llamar lectura mental es como un impedimento un poco no operativo, considero. ¿Me permites comentarte eso rapidito ya para que siga Wildcat? Mira, es que precisamente Victoria y Enki, eso es por lo que la ciencia es perfectible. Rechazar la idea. La perfección sería la lectura de mente, ¿estás de acuerdo? Sí. No, Sí. pero pues se Porque puede es leer la un- mente de manera es un- operativa sin necesidad de llegar a un No. 100%. No necesitas llegar a un 100% para poder Bueno. decir que se pudo leer la mente. Bueno, para mí, poder decir, se puede leer la mente, eso es perfección. O sea, eso Yo creo que deberías revisar en serio, ya que has dicho que no los has leído todos los DOIs. Yo te voy a pasar todos los demás. Te voy a desbloquear un segundo y te voy a pasar todo. Son más de 100 documentos, Nobody, de la revista Nature. No es un reportaje como lo quisieron bajar. Y así sea un reportaje, uno de los DOIs viene anudado a 2 documentos integrados dentro de la revista. O sea, y revisado por pares. No es solo Justre, es una investigación global. Nada más. Eso te lo dejo ahí, lo revisamos y luego lo volvemos a conversar. Ahora sí, perdón, denle la palabra a la otra persona. Como ni lo se abstuvo, yo tampoco tengo interés de hablar con Wildcat. Acá está Enki, con él puede conversar. Gracias. Adelante. Chicos, si me permites un último comentario a lo que los he venido escuchando con atención. Tanto no recuerdo, Enki creo es la persona que está en el audio o en el micrófono, y a Nobody. Por lo que escucho y voy entendiendo, leer la mente o decodificar la mente, que son términos que muy bien lo ha explicado Enki, no para ilustrar, sino tal vez para poder transmitir un mensaje de la investigación. Eso es lo que se había mencionado, a lo que no estaba muy de acuerdo Nobody. Y cuando le preguntan a Nobody si no está de acuerdo con ninguno de esos términos, qué es lo que él piensa o qué es lo que significa, literalmente Nobody dice no sé responder. Dejo esto yo como un común oyente para ver de dónde se está inclinando la balanza. Muchas gracias y ahora sí. Pues qué pésimo oyente eres, cabrón, déjame decírtelo. Gracias por el... Creo que es innecesario, Nobody, atacar a las personas. Estamos teniendo una conversación de altura. No, Sí, pues, bueno, no mames. y bueno, yo no considero, antes de que hables, Tito, yo no considero una conversación de altura cuando alguien me menciona a mis espaldas y cuando me tiene de frente no me puede decir ni hola. Ahora, sí, ok. Ahora, justamente lo que voy a mencionar, sí, yo no estoy de acuerdo. Espera, Ojo, no digo... Un segundo, Wildcat. Hemos tenido una conversación tranquila. Por favor, que continúe así. Sí, yo no estoy enojado, estoy totalmente tranquilo. Ahora, justamente, se dice que yo dije que los experimentos de Rafael Yuste eran falsos. Esto es mentira. Yo lo que dije es que en muchos procesos dentro de la conferencia se exageraron procesos, y eso lo puede confirmar Enki porque yo lo dije. Hay cosas específicas como el EEG, el MEC, el BCI, que son procesos autogenéticos que yo sí defiendo y se tienen que defender porque son neurotecnologías de alta resolución, y lo dije dentro de la de Enki. Ahora, se inventan que yo dije que era falso, no sé por qué. Entonces, voy a continuar con lo que voy a decir, y justamente yo tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que se considere que es posible leer mentes, en el sentido riguroso, al menos físico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que afirma Rafael Yuste? Rafael Yuste lo que te afirma o sostiene que hay, en este caso es que hay neurotecnologías de alta resolución, optogenética, calcium imagen, EEG, MEC, BCI, que son modelos de decodificación y justamente son controles experimentales. Entonces, según él es posible leer mente porque lo que él traduce como leer mentes es la decodificación de pensamientos, intenciones, estados mentales a partir de actividad cerebral. Y justamente el problema no es tecnológico, el problema es físico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de leer mente en sentido físico riguroso, se define formalmente como un estado mental. Y un estado mental tiene que cumplir con 2 variables específicas. El estado neuronal instantáneo, que son los potenciales, los campos, las concentraciones iónicas, y el contenido semántico intencional, que es justamente pensar mañana lloverá, dolor, decisión, etcétera, etcétera. Entonces, para que leer
este caso una mente sea físicamente válido, esa función tiene que cumplir con 4 procesos. Tiene que ser inyectiva, no puede ser unívoca, tiene que ser estable, porque no puede ser, tiene que ser sí o sí independientemente del contexto. No está entrenada externamente y tiene que ser independiente del sujeto. Ninguna de estas condiciones se cumple en lo que plantea Yuste, porque justamente no existe una correspondencia bionívoca. Eso no es posible. Tú no puedes hablar de un mismo patrón neuronal correspondiente a imágenes distintas, recuerdos distintos, estados emocionales distintos, porque eso generaría degeneración del espacio de estados. No es posible. No hay equivalencia estadística que permita que en términos formales eso sea posible. Ahora, Yuste justamente lo que trata de resolver son las neurotecnologías que miden potenciales, frecuencias, campos, concentraciones, y justamente una de las fórmulas que él menciona es los procesos vectoriales de B sobre T, que justamente es el tiempo y las velocidades de frecuencias, es decir, el ruido térmico. Pero el contenido mental no es una magnitud física extensiva ni intensiva, es una unidad física del pensamiento. Si no hay operador observable, entonces ¿cómo hay pensamiento? Y justamente eso fue lo que hizo Yuste en un pinche ratón. Entonces, tú no me vas a venir a decir que se hace una etiqueta proporcionada externamente y que va a ser una red entrenada con función de pérdida en donde se descubren prácticamente los pensamientos. Eso no es posible porque las correlaciones inducidas tienen que tener invariancia intersubjetiva, es decir, dependen de ti. No dependen del experimento, no dependen de la máquina, no dependen del electroencefalograma, no depende de absolutamente nada, depende de los procesos de ruido térmico de tu cerebro. Entonces, cuando se dice que los pensamientos son físicos, sí, son físicos, porque tú no puedes hacer una electroencefalografía sin un cerebro, güey. No es posible. A menos que tú defiendas una topología funcional y me vengas a decir que eres filósofo de la mente, pero eso ya no es neurociencia. Entonces, bueno, hablamos de una reducción ontológica, en este caso hablamos de un sistema dinámico no lineal. Y déjenme decirles que físicamente eso es disipativo y para colmo es caótico. No es posible dentro de tu cerebro. Entonces, Yuste ha cometido un pecado diciendo de lo de leer la mente, ¿no? La polémica viene de ahí, ¿no? Un pecado, ¿no? Es decir, eso. No, para mí el pecado no es que diga que se puede leer la mente. Para mí el pecado en sí mismo es que pueda decir que puede decodificar en su totalidad, puede decodificar en este caso procesos a nivel de intenciones y estados mentales. Porque eso no es posible, güey. Bueno, no creo que nadie lo haya dicho tampoco, el 100%, pero bueno. Sí, justamente es lo que defiende Enki, justamente es lo que defiende Vampiratea, justamente es lo que defiende Dark Demon, entonces no sé. El 100% no. Tú puedes decirme que ellos no defienden eso, porque justamente subo y digo que no es posible, porque es lo que están diciendo. Y para colmo me dicen que yo he dicho que los experimentos son falsos cuando en ningún momento dije eso. Yo puedo hacer experimentos en este momento de qubits a nivel cuántico y a nivel tecnológico. Puedo hacer experimentos de eso y eso no quiere decir que sean verdaderos. Sí, yo como si no es verdadero, como si la semana que viene aparece Yuste, lo meten en la cárcel porque ha defraudado tantos millones de euros y era todo una farsa. Por mí perfecto. Pero lo que se dice, lo que es, no se está diciendo en ningún momento que te abre y te saca todos los pensamientos. Y la discusión simplemente es esa, hasta dónde se está llegando y lo que se puede hacer. Yo te puedo hacer una ecografía de un hígado y decir si estás bebiendo alcohol o estás bebiendo zumo de naranja en el momento. ¿Estoy leyendo el hígado? Pues como lo quieras interpretar. Yo sé lo que estás bebiendo simplemente mirándote el hígado. El hígado es un órgano... ¿Y qué tiene que ver el hígado con una proporción de red de entrada? No, te estoy hablando de tiene que ver con leer la mente, con leer una parcial, el cerebro pero parcialmente. Es una falsa analogía, Dawkiniano. Discúlpame, pero bueno, es una falsa es una analogía. ¿Falsa por qué? ¿Falsa por qué? Yo tengo unos resultados... no puedes comparar al hígado... Tú no puedes comparar al hígado con una función de pérdida proporcionada externa que es el cerebro. Es que yo no te estoy diciendo eso. Si no, en este caso dime también para ya no tener sistema digestivo, sistema nervioso y dirigirnos únicamente en un solo sistema, güey. No te alteres. Por favor, bájale dos. No es falsa analogía, es simplemente una comparación, ¿no? Yo tengo un resultado y yo con esto interpreto y digo que es esto. En un cerebro, una ramificación de neuronas me dice que esto, un entrenamiento me dice que lo otro. Pues yo derivo que puede ser esto. Te pregunto, ¿qué tiene que ver el hígado? ¿Qué tiene que ver el hígado? Te lo pregunto nuevamente. Que no puedo leer el hígado al 100%, pero sí que puedo saber qué es lo que le está haciendo. Igualmente que el cerebro.
Quiniano, estás desviando el tema, y eso no es lo que queremos. Queremos que Wildcat dé el punto de vista acerca del tema y la respuesta de Enki, que está allí. No te salgas del tema, por favor. Bueno, no me salgo, era simplemente una comparación más sencilla que hablar de lo que está diciendo este hombre. Por favor, continúen, por favor. Sí, y es que yo no quiero ser malo, pero entonces yo no sé si a nivel biológico fuiste a primaria y te enseñaron lo que es el sistema digestivo, el sistema nervioso. Porque si no te enseñaron eso, comprendo que me estés hablando de una falsa analogía comparándome el cerebro con el hígado, güey. Discúlpame, porque yo eso lo podría comprender de una persona que está en primaria. Pero yo creo que debemos intentar entender lo que está queriendo decir. Exacto. Ya sabemos que el hígado no es el sistema nervioso. Sí, está claro. Yo lo entiendo. Me queda claro, pero nuevamente... entenderlo si yo lo dijera, un filósofo loco como yo. No, sí, claro, y yo entiendo a lo que quiere llegar sobre lo de leer el hígado, pero justamente no se pues ya puede está, hacer simplemente era eso. No me vengas aquí ahora diciendo que si la primaria lo has entendido y lo acabas de decir que lo has entendido, pues ya está. No empieces a derivar. Que si primaria, de entenderte te entendí. Güey. No, güey, un segundo. Era lo que quería. De entenderte te entendí, que sea una pendejada sigue siendo una pendejada, güey. Discúlpame que te lo diga. Perfecto. Ok, gracias. Listo. Ok, increíble, ahora sí. Continuemos con lo que digo, porque justamente lo que quiero saber es la respuesta de Enki. ¿Qué era lo que quería decir? ¿Qué era lo que quería decir para que sea una pendejada? Sí, perdón, Socrático, no nos metamos en esos jueguitos. Enki quiere hablar, por favor. Pregunta al anfitrión. Wildcat, adelante. Sí, justamente. Mira, cuando nosotros hacemos la comparativa, una analogía a nivel de sistema digestivo y para colmo, con sistema nervioso hay una gran diferencia, porque justamente cuando nosotros hablamos de sistema nervioso hablamos de potenciales, de frecuencias, de campos, de concentraciones, de proporciones externas, de redes de entrada, y justamente nada de esto tiene el sistema digestivo como para que se pueda hacer una topología funcional. Si el sistema digestivo tuviera todos estos procesos a nivel empírico, ya sea una función de pérdida o algo muy mínimo como un potencial de acción, que justamente es algo que tiene el sistema nervioso y que tiene el cerebro en general. Entonces, a eso quiero llegar. Tú no puedes comparar una magnitud física y mucho menos volverla extensiva. Eso no es posible, porque justamente por algo hay sistema digestivo, sistema nervioso, y son diferentes estudios, no es un solo sistema. Entonces... Aquiniano, ¿entendiste lo que quiere decir Wildcat? Bueno, ha querido hacer una diferenciación física, pero bueno, yo simplemente lo utilizaba como un ejemplo de lo que es leer o no leer, interpretar, decodificar simplemente. Ok, increíble. No, ahora sí, quiero escuchar a Enki. Gracias. Dale, Enki. Sí, yo como se habló tanto, yo me perdí si había una pregunta específica a mí referente a lo que hemos estado hablando de estos estudios. No hay pregunta, tranquilo, Enki. Solo quiero saber tu opinión. Sí, es que no sé opinar sobre qué, porque muchas de las objeciones que se han hecho es posiblemente que puedan ser preguntas que no eran necesarias para el estudio, o quizás, si son preguntas válidas, muy probablemente esta red de especialistas ya la han abordado y la han superado, o descubrieron que podían saltarse para lo que efectos prácticos era la lectura de los pensamientos, ya sean parciales, con ciertos niveles de certeza, ya que no se requiere muy posiblemente, no se necesite. De hecho, en el habla del día a día no necesitamos tampoco el 100% de comprensión para entendernos y comunicarnos. Lo mismo con estas herramientas de decodificación, lectura, como se quiere llamar, para poder abstraer en una máquina lo que la persona está pensando. Si entendemos cómo pensar a la persona teniendo el ejercicio mental de idear frases o imágenes, o incluso recuerdos. Ok, déjame ponerlo en pocas palabras. Tú lo defiendes, ellos lo resuelven y tú no sabes la resolución. No, pero es que eso está ahí. Es muy sencillo. Es como que antes de que se hagan, por ejemplo, no sé, los aviones, digamos que hay muchos problemas para que una máquina de ese tamaño vuele y pongamos 1000 excusas. Pero una vez veamos el avión volando, aunque sea a poca altura o a no tanta velocidad, ya la afirmación no tiene que ser, es imposible que eso se pueda hacer. La pregunta sería, vaya, parece que o lo resolvieron o no era necesario, o a lo mejor esa pregunta no iba con el caso. Yo no encuentro ninguna objeción, ni siquiera a nivel físico y mucho menos a nivel tecnológico de un avión.
no, es muy sencillo. A niveles prácticos, con los experimentos se vieron las predicciones, incluso con personas no entrenadas, con tasas de 60, 70, incluso 80% de precisión, ¿sabes? Si a eso no lo llamas una lectura parcial de tus pensamientos, no sé cómo lo llamarías. ¿Tú nos podrías pasar ese estudio con personas no entrenadas y decirme si es nada más en la corteza visual o si es en cualquier otro lado, por ejemplo, el cortes, o cómo va eso? Tanto a ti como a Suset, sí, tanto a ti como a Suset se les pasó todos los documentos socráticos, revisar. Sí, de hecho, por ejemplo, Waika, anteriormente habías hecho preguntas sobre cómo se resolvía cierto colapso de onda o mencionabas ciertos problemas en la cuántica, pero resulta que primero en la conferencia no se menciona cuántica y segunda, cuando preguntas a los DOIs, te das cuenta que las metodologías no abordan para nada la cuántica y no se hace necesario para poder abstraer precisamente esta decodificación. Es decir, termina siendo una pregunta irrelevante porque al nivel macro en el que trabaja la neurociencia, todo este tipo de pérdida de información termina siendo porcentualmente irrelevante para lo que se pretende, ¿sabes? Ah, sí, y perdonen, yo quería hacer una aclaración de que efectivamente sí se negaron los experimentos por tu parte, Waika. Acá está, pueden escucharlo. Ustedes mismos. En este sentido, para una persona de peso, donde el mejor criterio sería no la opinión. Imaginemos que incluso me demuestras que algo, un parámetro. Tengo esto. Bueno, si puedes subir el volumen sería increíble porque no se escucha nada. Veas el dato como aquello que está parametrizado en un documento, en un estudio colaborado no por una persona, sino por muchos, ¿sabes? En este caso, yo lo que tendría que hacer, por ejemplo, es lo que yo le exijo a un tomista, por ejemplo, o a un filósofo medieval, cuando me dicen que su filosofía es la mera que resuelve la realidad. Muy bien, en los congresos de filosofía tendrías que demostrarlos, ¿no? Si tu filosofía es la que demuestra una verdad, irías al congreso y demostrarlo. Yo, en todo caso, te diría que en lugar de pelear con nosotros, de alguna manera hicieras tu refutación o tu paper en Nature, por ejemplo, ellos, y refutaras a Rafael Yuste y todo esto, y eso, pues, la ciencia, al ser equitativa en el sentido de que los datos se avalan al final, porque no importa quién lo haga, lo que importa es cómo se demuestra lo que se dice, pues, en todo caso, tu refutación reemplazaría lo que tenemos ahí, y así personas como yo podrían seguir con los conocimientos más actualizados o verdaderos. Correcto. Ahora, te doy mi respuesta. Yo no quiero caer en una falacia de autoridad, y por eso justamente te voy a dar la respuesta que te voy a dar. Estudia e investiga. No me creas a mí, no le creas un paper. De hecho, yo te puedo mostrar muchos papers que han sido parametrizados y que han sido investigados por muchos otros científicos. Incluso el de Penrose, que ustedes no avalan, tiene muchísimos papers a nivel de microtúbulos dentro de las neuronas. Tengo papers en los cuales te dicen que un nodo cuántico puede comportarse como una neurona. Muchos de estos papers no son verdaderos. Sí. Bueno, no. Yo no escucho nada, Corsino. No, o sea, tengo papers en el sentido de que podría enviarle papers en ese sentido. Yo no me dedico al lado experimental de la ciencia, soy profesor catedrático, de hecho. Claro, entiendo. Sí, ahora, como les digo, ahora pueden encontrar muchos papers. Solo un detalle. Entiendo que quieras mandar a estudiar a las personas, pero entenderás que precisamente las personas se dedican a muchas otras cosas. Ahora, correcto. Al dedicarnos a muchas otras cosas y no tener el tiempo para agarrar expertise en un área, eso no nos exime de querer tener cierta información, de por lo menos tener bases sólidas. Uno de los criterios, precisamente, es evitar caer en falacias. Una de las que yo evitaría y que recomiendo al público es nunca quedarse con la opinión del científico, sino quedarse con el dato científico. Aquí, por ejemplo, aunque sea verdad lo que dices, pues, ¿cómo poder yo sobrepasar esa barrera, no? No yo o cualquier otra persona que quiera tener un conocimiento, por lo menos lo más cercano a la realidad, basándose, por ejemplo, en lo que son los estudios y estos, ante la opinión, por ejemplo, de una persona que nos encontramos aquí en redes. Sí, justamente yo creo que por algo la tecnología está tan avanzada. Yo acabo de dar mi punto, justamente mencionaron dato punto, yo he dado mi punto, y tu pregunta fue, ¿cómo puedo, en este caso, a quién le creo? ¿Le creo el paper de los científicos que estoy leyendo? ¿Te creo a ti? Bueno, justamente por eso yo te mando a hacer lo que te dije, ¿no? Sí, investiga, estudia, cuestiónate. Sí, cuestiónate todo lo que te dice. Solo un momento, Waika. Yo digo esto como una especie de humildad, ¿no? Porque hablo por público en general, pero yo evidentemente utilizo las herramientas. Por ejemplo, la conversación de ayer la grabé para tener la transcripción exacta de las quejas que ustedes hacían y usé NotebookLM. Como sabrás, NotebookLM es una guía de Google que evita la mayor cantidad de alucinaciones al basarse únicamente en la fuente dada. Le meto los bueno, yo no conozco mucho de ella, te mentiría.
Bueno, te recomiendo que veas de Notebook LM porque de hecho solucionaron el problema que se queja mucho, ¿no? De las solucionaciones que tienen las IAs. Notebook LM cuando te responde lo hace estrictamente con la fuente, tanto que tú le haces una pregunta al paper, la respuesta que te arroja Notebook LM tiene adjuntado exactamente el enlace directo a la fuente para que tú veas de dónde lo sacó y corroborar, por ejemplo. Sí, claro, pero bueno, yo lo conozco. Claro. Si te soy sincero, no uso IA, pero... Sí, otra función, la recomiendo. Gracias por la data. Sí, otra función que tiene Notebook LM es hacer podcast divulgativo o dependiendo del rigor que tú le pongas, porque tú puedes personalizar. Si tú eres de grado académico, tú puedes decir, no divulgación, dame aquí el dato duro, ¿no? Los tecnicismos y todo, tú puedes especificarle, ya que es de grado académico, Notebook LM, está hecho precisamente para estudiantes y todo eso, pues yo le pongo lo que es y tiene la opción, le pongo lo que es las fuentes de de estas conferencias, le pongo también las quejas que se hicieron en la charla de ayer y antes también le pedí también a la búsqueda profundo de Gemini, el Deep Research precisamente, que a todos estos papers, todos estos estudios, experimentos y afirmaciones, antes de tomarlos únicamente porque están en el TOEIC, buscara y los contrastara con los consensos actuales. Bueno, yo podría conversar con tu IA si tengo que hacerlo. Sí, me gustaría, lo podríamos hacer, nos organizamos un día en Discord y así yo puedo compartir, tú puedes tener una charla directa, ¿sabes? Sí. ¿Por qué no? Entonces, claro, yo podría conversar con tu IA, no tengo ningún inconveniente. La propia conclusión de la IA es que efectivamente se hicieron preguntas diversas, quejas diversas, y se hicieron malas interpretaciones de lo que se decía, y muchas de las quejas eran prácticamente semánticas. Creo que la mayoría se identificaron por gato oculto, ya que pues por este asunto de la preconciencia o si subjetividad o todo este asunto. No fueron solamente sinápticas. Sí, otras también se defendió. Yo te mencionaba lo de cuando mencionaste la cuántica, mencioné lo de Penrose, porque creo que tú ya no estabas o no estoy seguro. Otra de las objeciones que se hicieron para atacar no sé qué de lo que estábamos diciendo, ya que repetíamos en la conferencia, es que estaba el experimento del cerebro azul y esta interpretación de los cerebros cuánticos por parte de Penrose, cuando creo que tú mismo sabrás que precisamente la postura de Penrose no es ni por cerca un consenso en neurociencias, ¿sabes? Y el asunto del cerebro azul no es una demostración de la imposibilidad de la computación de la conciencia, sino que es una demostración de la dificultad de la misma. Es una cuestión de dificultad, no de imposibilidad. Pero a nosotros se nos presentó como demostración fáctica fuerte de la imposibilidad absoluta. ¿Sabes? Sí, yo no creo que Penrose tenga mucho que ver. Para mí el principal problema que tiene gran parte de las cosas que planteó Juste son los modelos híbridos cuánticos clásicos. Porque justamente la parte cuántica te mide los circuitos parametrizados, todos los parámetros a los que tienen que llegar en consenso los científicos, y justamente la parte clásica, que es la optimización de gradientes. Para eso sí se tiene optimización matemática, que es el mínimo de 0 con un delta. Incluso se aborda Hubble también dentro de un flujo neuronal continuo. Entonces, curiosamente, yo lo que les digo es que... Esperen, voy a poner la línea de tiempo porque es bastante largo. La pelea aquí es la no linealidad y... Es bastante largo, déjeme poner el minuto exacto. Parámetro fuerte que yo tengo. Neuronas específicamente. Acá está. Sí pueden tener traslaciones. Antes de que pongan el tiempo, gracias, Socrático. Buenas tardes a todos, gracias. Y por favor, después sigues, gracias. Chao, de interés, hasta luego, que te vaya bien. Gracias. Solo para dejar remarcado que en mi live Nilo refutó a Waycat en la teoría de cuerdas. Gracias. Ya, perfecto, gracias. Chao. Esta parte. Hablar de un potencial de acción con plasticidad sináptica en un circuito cuántico parametrizado, y eso no es posible. Sí, pero este asunto de la cuántica tiene que ver con lo que propone Penrose. No tiene nada que ver con lo que propone Penrose. Claro, porque pero, Penrose justamente Penrose te pronuncia. Sí, solo una cuestión. ¿Por qué sería tan importante para lo que se pretende hacer poder manipular esta parte de la cuántica? Es decir, los experimentos que hemos visto efectivamente han logrado resultados predictivos con mucha precisión. Aunque, por lo que estoy entendiendo, tú estarías diciendo que muchos de esos experimentos son falsos, ¿no? Sí, muchos de ellos. Bueno, solo una cosa. No diría que todos, pero muchos de ellos sí. Ok, Wake Up, solo una cosa. ¿Escucharon? Ahí está, ahí lo dijo.
Muchos de esos experimentos son falsos. Ay, Madre Santa. Hola, ¿cómo Uy, no, estás? Práctico, está Wildcat, jodiendo la Gabriel, vida. No, pero ya lo doctor han Felicity. escuchado todos. Ahí A está. ver, primero, esto es súper sencillo y súper práctico, Hola, ¿vale? Blacky, ¿cómo Hola, estás? Black Sheep. Hola, Estamos Blacky. conversando con Waikat. Después de Waikat te escuchamos. Gracias. Dale, Dije que Waikat. voy a proponer un punto, Victoria, por favor. Yo no tengo mucho tiempo, desafortunadamente, Adelante, ¿vale? pon el punto rapidito, Gracias. Blacky, por Primero, favor. el proyecto o iniciativa de Brain es un proyecto para poder determinar los algoritmos de lectura dentro de la corteza. Si no lo sabían, así de pendejos están, pero bueno. El otro es el proyecto Cerebro Azul, que es muchísimo más antiguo, donde vienen toda esta data de experimentos que están determinados en las revistas Frontier, ¿vale? Nunca han visto esta pinche revista porque el único que saben usar es Nature y ahí a duras penas, ¿vale? Ni siquiera pueden pagar estudios que presentan como noticias, una vergüenza absoluta dentro de la divulgación científica. Confundir una noticia con un artículo científico, puta madre, increíble. Pero bueno, entonces, si vamos a hablar de estos temas, se tienen que puntualizar a nivel técnico, como debe de ser, ¿vale? Es decir, ¿hay predominantes para poder hacer traducciones de la corteza? Sí, de hecho, el estudio de Frontier que viene justamente del proyecto Cerebro Azul, que es un proyecto para desarrollo de tecnología, justamente para la topología a nivel neuronal, que se basa posteriormente en la iniciativa Cerebro Azul, ¿vale? Viene justamente, y se los doy, digo, para que no entren aquí, es 10.3389, ¿vale? De la revista Frontier, ese es el artículo FNOCM del 2017, ¿vale? Que justamente estructuran camarillas neuronales dentro de las cavidades, porque uno de los problemas que se tenía justamente eran las rugosidades del cerebro, la arquitectura del cerebro, ¿vale? Entonces se hace todo un paradigma matemático a través de dimensiones geométricas para poder establecer los predominantes en función para la lectura adecuada que posteriormente toma el proyecto de Brain o la iniciativa de Brain. Vale. Entonces, aquí nos está negando los estudios están. Y no son más de 100,000 científicos, como puta se dijo una vez aquí. Son varias universidades, de hecho Canadá, la Universidad de Canadá de ahí de Toronto, tiene un proyecto de neurociencias, ¿vale? Entonces, ese tipo de incentivos se ha estado dando a lo largo del mundo conforme se fueron desarrollando las tecnologías de inteligencia artificial. De hecho, el Stable Diffusion fue uno de los primeros en poder interpretar de manera adecuada patrones de corteza, ¿vale? Entonces, ¿qué es la lectura de mente como tal? Bueno, si defines mente como la abstracción del pensamiento acorde a la necesidad biológica, que es la conexión simultánea de estructuras geométricas o neuronas, es imposible, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que puedes determinar es el perro, pero no qué tipo de perro o qué raza que está dentro de la abstracción del pensamiento, dentro de la mente humana. Lo que puedes establecer es el patrón de estructura que se genera para decir, esto es un perro, ¿vale? Pero no qué tipo de perro, porque eso está ya internamente dentro de otras colisiones. Entonces, lo que se está determinando es que el patrón sináptico acorde a la necesidad de entrenamiento de la inteligencia artificial pase a un modelo evolutivo, es decir, que conforme la data que se va teniendo pueda establecer dichos congruencias a la hora de la predicción. Es decir, puedo pensar en un perro a nivel semántico y todo el puto planeta sabe lo que es un perro, hace wow y tiene 4 patas. Por lo tanto, esa facilidad semántica que incorpora patrones que se pueden conjugar te da una predictividad alta, pero está lejos de interpretar las memorias internamente para dar una estructuración como la vemos en la mente como tal, como el pensamiento. ¿Ya? Yo solamente les recuerdo a mis amigos que todos estamos en América Latina menos el anfitrión. Tomen en cuenta el cambio de hora. Ok. No, dale, ¿en qué quieres responder, por favor?
Sí, referente al proyecto azul, efectivamente es un proyecto que trata sobre este asunto de las formas geométricas o de las dimensiones geométricas que abordan de entre 8 o 12 dimensiones. Sin embargo, el malentendido es que parece que Blackchip los interpreta como dimensiones reales cuando solo son abstracciones matemáticas. No, son dimensiones geométricas, está el pinche paper ahí. Blackchip, espera por favor que termine de hablar. Espera, nosotros te escuchamos callados, por favor. Sí, no he terminado. Deja de preguntarle a tu inteligencia artificial, güey, y abre un paper. Pero Brachi, tranquilízate. Sí, momento, sí, uso la inteligencia artificial como un científico usar una calculadora, no le tengan fobia a la tecnología, estoy usando para su información Notebook LM, no es una IA cualquiera, se utiliza únicamente alimentada con los papers y se limita a responder desde los papers para evitar alucinaciones, es una IA especializada a nivel académico, no es un chatbot como cualquier otro. Ahora, respecto a eso, es una pregunta que Blackchip hizo en su momento y de hecho yo la estructuré, la voy a leer como la tengo estructurada para que vea que no se ha hecho nombre de paja. Puse, es imposible que las computadoras clásicas decodifiquen el cerebro porque esta funciona en 11 o 12 dimensiones geométricas dadas por el proyecto Blue Brain o cerebro azul, siendo necesario obligatoriamente la computación cuántica para lograrlo. Basado en las fuentes proporcionales, que son todos los estudios que le han hecho, la afirmación de que es imposible para las computadoras clásicas decodificar el cerebro debido a su dimensionalidad geométrica y que la computación cuántica es obligatoria es incorrecto. Las investigaciones actuales demuestran que las computadoras clásicas ya están logrando decodificar y modelar funciones cerebrales complejas con éxito. El cerebro que opera funcionalmente en baja dimensión, aunque el cerebro tiene miles de millones de neuronas, lo que crea un espacio de estados de muy alta dimensión, la actividad útil y coordinada se organiza en estructuras matemáticas mucho más simples y manejables por computadoras clásicas. Evidencia del hipocampo. Un estudio sobre el hipocampo dorsal en ratones demostró que, aunque se registraron miles de neuronas, la actividad poblacional estaba restringida. Y ese es el pedo por leer inteligencia artificial y no saber lo que se te pregunta, güey. Ese es el pedo, justamente. Voy a volver a explicar, ¿vale? Una camarilla es un racimo de neuronas. ¿Puedes esperar, por favor? Que las poblaciones neuronales en corteza prefrontal durante la producción del habla ocupan subespacios funcionales de baja dimensión. De hecho, más del 90% de la varianza en la actividad neuronal se capturó con solo los primeros 4 componentes principales. Las computadoras clásicas ya decodifican información compleja. No se requiere computación cuántica para procesar estas dimensiones vectoriales. Se utilizan GPUs, unidades de procesamiento gráfico, y algoritmos de aprendizaje profundo clásicos para decodificar el lenguaje. Modelos como Centaur, basados en Java 3.1, de 70 billones de parámetros, y sistemas de neuroprótesis utilizan redes neuronales recurrentes RNN y transformadores para traducir actividad neural a texto a velocidades cercanas a la natural del habla, 78 palabras por minuto. Reconstruir visión. Se ha logrado reconstruir películas naturales que una persona está viendo a partir de señales fMRI, utilizando modelos de codificación de energía de movimiento y de codificación bayesiana clásica. Vectores multidimensionales. Los modelos actuales manejan espacios vectoriales matemáticos, no físicos, para representar conceptos. Por ejemplo, se construyen espacios vectoriales de 10 dimensiones para representar fonemas constituyentes de palabras, y esta se procesa perfectamente con tecnología actual. Me voy directamente a la conclusión que dice, la referencia de 11 o 12 dimensiones en neurociencia, a menudo asociada con la topología algebraica del proyecto Cerebro Azul, se refiere a estructuras matemáticas abstractas de conectividad, no a dimensiones físicas que requieren física cuántica para ser leídas. Las fuentes confirman que la tecnología clásica actual maneja esta complejidad matemática mediante reducción de dimensionalidad y aprendizaje profundo, logrando leer la mente, que es decodificar intención, visión y lenguaje sin necesidad de computación. Por lo tanto, aquí no se trata de una imposibilidad, de que es imposible porque no lograron esto, sino que parece que no era necesario la exigencia de Blackchip. Por otro lado, el proyecto azul no dice que es imposible. El proyecto azul habla de lo complejo y difícil que es, no habla de imposibilidades. Solamente como un dato. ¿Puedo replicar? Porque digo, Sí, adelante. voy a Gemini Pro, Es que güey, ni siquiera has le escuchado, pregunto, Blackchip, ¿vale? has desaparecido, la mitad de la conversación estabas para afuera y luego estabas hablando encima. No quieres Vale, escuchar, no quieres tener un eh, diálogo. Adelante, Blackchip. Perdón, empezaste a insultar y Gracias, nosotros ni te hemos Socrático, insultado. muchísimas gracias. Vale, ¿qué es el pedo que no se entiende cuando propuse lo multimodal? Vale, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para que Enki no tenga que recurrir a una pinche inteligencia artificial
y entonces hago un pinche hombre Creo de que no paja es necesario hacer ataques. Vale, entonces voy a bajar el nivel un poco. Ubícate, Black Sheep, que nadie te está Las formas de faltando cavidades, respeto, que por son favor. Deja tu grafos, ¿vale? sentimiento A de bañera, es nivel de insoportable. neurociencias, ¿vale? Que son grafos. Es una forma que se comunican las neuronas para poder tener el armado de conceptos. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que los patrones que se están tratando de tasar dentro de las neurociencias para la lectura de lo que son los disparos son justamente el final de estas interacciones, prácticamente. Ya es lo último que se trata de establecer. Vale. Evidentemente no se puede leer internamente la cantidad de neuronas que se conectan a nivel estructural, es decir, cuando se van formando las camarillas, no se puede leer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cada camarilla internamente estructura conceptos que se desarman y se arman en milisegundos. Entonces, esta parte, a ver si lo entiendes, Enki, no se puede leer. ¿Ya? A ver si así entendiste. ¿Vale? Y para poder leer este tipo de armado, necesitas algo que se comporte como el armado. En este caso sería el qubit, ¿vale? Para que se puedan armar y desarmar en tiempo prácticamente a la velocidad que se está haciendo. Lo que se está buscando es un patrón de entendimiento dinámico para la secuenciación de la corteza. Nada más. No internamente dentro de las camarillas, porque no existe tal estudio. Y no hay tecnología para hacerlo. Por favor, Black Sheep, ahora sí puedes escuchar a Enki sin interrumpirlo. Gracias. Dale, Enki. Sí, de hecho los métodos actuales no están buscando leer por neurona, si bien es verdad que el proyecto Brain tiene como objetivo poder mapear todas las neuronas humanas. De momento creo que habían empezado con 50.000 y van ahí avanzando. Tienen estimado que de aquí a 10 años puede que ya lo hayan logrado, ya es un estimado de ellos, evidentemente. Sin embargo, las técnicas actuales no están realmente tratando de decodificar el pensamiento neurona a neurona. Se hace precisamente por mapas espaciales generales de los patrones detectados. No se necesita realmente tener la lectura milímetro a milímetro de cada proceso. De hecho, para todos estos patrones estamos usando precisamente los modelos de inteligencia artificial que se entrenan, que pueden ver patrones que nosotros no. Ejemplos claros tenemos con la medicina, cuando modelos de inteligencia artificial, reconociendo patrones en lunares, son capaces de detectar enfermedades tempranas que un médico no podría, y pues la IA puede ver esos patrones después de haber sido entrenada con muchos lunares que representan esa enfermedad que no se puede nombrar acá. En ninguno de los estudios ni los papers este parece ser un problema. De hecho, se menciona explícitamente que los grandes avances específicamente dan que no se necesita esa metodología, no se necesita saber milímetro a milímetro ni leer neurona por neurona. Es una exigencia que no va al caso para lo que se pretende, que es conectar una máquina que con un 70, 80 o más, dependiendo del caso, tenga la precisión de precisamente cuando tú piensas poder poner en pantalla, ya sea en texto o en imágenes, lo que estás, pues valga la redundancia, pensando. Claro. A ver, una pregunta simple, Enki, y súper sencilla. Cuando una persona dentro de estos experimentos piensa en un perro, ¿la inteligencia artificial describe raza, color y tamaño del perro? Pues podemos preguntarlo. Sin embargo, tengo una pequeña cuestión. Imaginemos que no puede... No, la pregunta fue directa, Enki, por favor. Espera. Esto implicaría, lo único que implicaría es que todavía no tenemos la suficiente potencia para llegar a esos abstractos. Sin embargo... Gracias. Eso era todo. Bien, perfecto. Profundidad, no tenemos acceso a lectura de la mente. Lo que sí será cierto es que a lo mejor no tenemos un acceso... No tenemos acceso a lectura de la mente. Gracias, Enki. Por ejemplo... Fin. Bueno, eso es una conclusión tuya apresurada. Entiendo que lo quieres interpretar así. No, tú lo dijiste, yo no lo dije. Tú lo dijiste. Eso es como decir que, no sé, tenemos una máquina capaz de cavar hoyos y como la máquina no cavó 100 metros, solo cavó 80, pues para ti ya no es cavar un hoyo. Listo. Gracias, Enki. Gracias. Black Sheep, creo que es absurdo la apelación que estás haciendo. No estás escuchando. No hace falta, Vicky. Está claro que Black Sheep, no sé por qué, por alguna cuestión de ego quizás, o no sé por qué se enoja, la verdad, honestamente. Yo tampoco entendí la actitud. No sé, es un sentimiento de policía de TikTok, no lo sé, es irrelevante.
Desafortunadamente, Blackship podría a lo mejor tener razón en algunas cosas, pero yo aquí tengo los estudios, tengo una inteligencia artificial del Notebook LM que es mucho más pedagógica, más explicativa, me da todo directo, y Blackship no solo no es pedagógica, sino que no tiene intenciones de serlo. De hecho, sus intenciones son medir quién la tiene más grande en conocimientos irrelevantes. La pregunta fue sencilla. Sí, yo tampoco. Yo quiero aclararte algo, Blackship, sencillo antes, por favor. Lo que dijiste al inicio, por si acaso, el proyecto BRAIN, y sí, puedes investigarlo ahora mismo, está compuesto de más de 100.000 científicos y es en todo el mundo y son varios laboratorios involucrados. La misma gente ahora mismo los invito a buscar qué es el proyecto BRAIN. Segunda cosa, no era solamente una noticia, esa es una desinformación total. Esta noticia está basada en otros dos DOIs y se está hablando del pensamiento preactivatorio. Proyecto BRAIN 2013, 400 laboratorios en todo el mundo, 80 científicos. No he terminado de hablar, Blackship. ¿Puedes dejarme de hablar encima, por favor? No, es que no hay 100.000 aquí. Bueno, estoy conversando. Te voy a pedir que me dejes hablar, por favor. Gracias. Eso le pido a la gente que investigue, por favor. Segunda cosa, acá en ningún momento se dijo que se puede leer la mente a un 100%, esa es su falacia del falso escocés. Lo que se dijo es que se puede leer la mente, ¿ok? Y de manera que parcializada, si empiezan a leer los estudios, pero que el hecho de que tú no sepas qué clase de perro es, que te quieres adjuntar a lo que es la qualia, no quiere decir que no se pudo ver y leer, decodificar que la persona está pensando en un perro. Así que es absurda la, vamos a decir, tesis de que entonces no se puede leer, porque estarías diciendo sí y no al mismo tiempo. Y nada, acá no hay intención de diálogo, igual que Enki, me retiro. Gracias, Suset, yo sé que es tarde, que descansen. Suset, yo te invito a dejar el pensamiento de rebaño, porque yo no tengo un problema particular contigo. Gracias. Chao. Por cierto, yo quería agregar también antes de la despedida que no le tengan fobia a las inteligencias artificiales. Hoy en día los modelos más grandes superan con creces a los conocimientos en doctorado, a los mejores científicos del mundo, incluso a nivel de conocimiento. Entiendo que hay un sesgo de humanismo donde nos queremos sentir especiales, pero estos modelos en conocimiento y en muchas áreas nos están superando y hay que evitar no tener este sesgo emocional. Aprendamos a abrazar las nuevas tecnologías, no nos volvamos negacionistas ni medievales como los tomistas. Hasta pronto, chicos. Y que duerman bien. Léanse los estudios, que no son solo una noticia, que vean y va a respaldar a los DOI. Son más de 30, se los he pasado a su sede y Socrático. No sé si ellos se las puedan facilitar a todos ustedes de alguna forma. Y gracias. Lean las fuentes y dejen, por favor, a los científicos tiktokeros. Gracias. Adiós. Yo quería un comentario. Una cosita nada más súper rápido, que yo no literalmente lo único que hice fue escuchar para poder entrar en contacto.